dependen de las hormonas que se secretan a nivel hipotalámico y consolida señales derivadas de entradas corticales superiores, función autónoma, señales ambientales como la luz y la temperatura y retroalimentación endocrina periférica, ¿ya? Y envía señales precisas a la glándula pituitaria, porque si ustedes se dan cuenta en la imagen, el hipotálamo se conecta con la hipófisis a través de una zona que tenemos aquí que viene a ser el tallo hipofisiario, ¿ok? Entonces, recordemos que todas las hormonas hipotalámicas tienen una influencia a nivel hipofisiario, o en su gran mayoría, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ubicado el hipotálamo? Si es que la pregunta fuera, ¿dónde está ubicado el hipotálamo? Está ubicado en la base del cráneo, debajo del tercer ventrículo y justo por encima del quiasma óptico y de la glándula pituitaria. Ahí encontramos el hipotálamo. Entonces, tenemos aquí la zona del hipotálamo que habíamos mencionado, la zona del hipotálamo, tenemos el tallo hipofisiario y tenemos la glándula hipofisiaria, ¿no? Entonces, todas las relaciones anatómicas del eje hipotálamo-pituitario son importantes, pero tenemos que recordar dos cosas importantes que quiero que recuerden, es que a nivel hipotalámico se producen las hormonas liberadoras. Entonces, cuando ustedes lean en algún examen o para la vida, si es que le preguntan cuáles son las hormonas hipotalámicas, tienen que recordar que las hormonas hipotalámicas son liberadoras, mientras que las hormonas hipofisiarias son estimulantes, ¿ok? Entonces, no se olviden, las hormonas hipotalámicas son liberadoras y las hormonas hipofisiarias son estimulantes. Entonces, tenemos aquí a la hipófisis, ya se ve en más grande, y vemos aquí el famoso tallo hipofisiario, la zona del hipotálamo, el quiasma óptico, y la zona de la hipófisis que comparte dos partes, ¿no? La adenohipófisis y la neurohipófisis. Recuerden también que en la adenohipófisis y en la neurohipófisis se van a producir hormonas distintas, ¿no? Y que la conexión viene a ser este tallo hipofisiario. Entonces, si yo tuviera un tumor, por ejemplo, súper grande, podría aplastar mi quiasma óptico. Entonces, los síntomas van a ser relacionados a la compresión del quiasma óptico. Si tengo, por ejemplo, una sección del tallo hipofisiario por un accidente, vamos a tener también que no haya conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de hipófisis, se encuentra fuera de la dura madre, descansa en la silla turca, esto tienen que recordar para sus clases de cirugía, y se divide en porción anterior-posterior y cada una con una embriología, anatomía y función distinta, ¿ok? Entonces, ¿de dónde deriva la hipófisis anterior? De la bolsa de Rathke, y la hipófisis posterior del ectodermo neural. Esto también es importante que recuerden porque es pregunta de examen, ¿ya? En ciencias básicas. Pasamos. Tenemos los ejes hormonales y tenemos 5 tipos de ejes hormonales. Primero vamos a recordar el que ya hemos visto, que es el eje tiroideo hormonal. Entonces, recordamos que a nivel hipotalámico liberamos, ¿qué hormona? ¿Quién recuerda? Alexis, a ver qué hormona se libera a nivel hipotalámico en el eje hormonal tiroideo. Perfecto, la TRH, ¿no? Y esa estimula a nivel hipofisiario la liberación de TSH. Muy bien. Y la TSH, hormona estimulante, la TRH, por ende, es una hormona que se produce a nivel del hipotálamo. Estas dos actúan para la producción de hormonas tiroideas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas tiroideas, Alexis? Perfecto. Entonces, con eso ya han entendido el eje tiroideo que está aquí, ¿no? Que es el eje tiroideo hormonal. Pasamos ahora al de la glándula suprarrenal, que se libera la hormona liberadora de la corticotropina, que es la CRH, que actúa sobre las células corticotropas de la adenohipófisis para la liberación de la ACTH, ¿ok? Entonces, la ACTH es una hormona que se libera por estimulación de esta CRH que se produce a nivel hipotalámico. Y la CTH actúa sobre el órgano diana, que viene a ser la glándula suprarrenal. ¿A nivel de qué capa? Vamos a ver posteriormente qué capas tiene la glándula suprarrenal, ¿ya? Luego tenemos el eje de la hormona de las gonadotropinas, ¿no? Entonces tenemos la hormona liberadora de las gonadotropinas que estimula la liberación en las células gonadotropas de la LH y la FSH, y cada una de ellas actúa en diferentes órganos, ¿ok? Luego tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que actúa sobre las células somatotropas de la adenohipófisis y favorece la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, si yo tuviera un exceso de hormona de crecimiento, tendría una cromigalia, ¿no? Esa es la enfermedad que se produce por el exceso de la hormona de crecimiento. Y por último, tenemos la vía de la
la secreción de la prolactina. Recordemos que la prolactina se produce a nivel de la adenohipófisis, ¿ok? En las células lactotropas. ¿Cuál es la hormona que inhibe a la prolactina? Alexandra. La dopamina, ¿verdad? Correcto, la dopamina, ¿no? Entonces, como existen hormonas liberadoras a nivel hipotalámico, las hormonas liberadoras son las que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver, del eje tiroideo, ¿cuál es la hormona liberadora? Geraldine, a ver. Del eje tiroideo, la TRH, doctora. Perfecto, muy bien. Viane, del eje adrenal, ¿cuál es la hormona liberadora en hipotálamo? Nada. Viane, le pasas la voz a ver, Alexis. Astrid, ¿cuál es la hormona hipotalámica en el eje adrenal? El CRH, doctora. Ajá, perfecto, muy bien, Astrid. CRH, ¿no? Y a nivel del eje gonadal, Carlos. La GNRH, doctora. Ajá, que sería la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿no? Hasta ahí tendría 3 hormonas liberadoras, ¿correcto? 3 hormonas liberadoras. Y la cuarta, o la otra hormona liberadora, ¿cuál sería? A ver, ¿quién más? ¿Catherine? La GHRH, doctora. Ajá, que sería la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Completo, ¿ya? Con siglas completas hasta acostumbrarnos, o con nombre completo, perdón, y no siglas, ¿ya? Y por ende, habrían 2 hormonas inhibitorias a nivel hipotalámico, porque ya ustedes me han mencionado todas las hormonas liberadoras. ¿Cuáles serían las hormonas inhibitorias? Tenemos 2, ¿no? ¿Cuáles son? La dopamina, que ustedes me han comentado, que inhibe a la prolactina, y la otra sería la somatostatina, ¿correcto? Esa también es otra hormona inhibitoria, que inhibe a la hormona de crecimiento, ¿correcto? Listo. Entonces, cuando hablamos de hipófisis, tenemos que hablar de masas celares, porque cuando ustedes lleven neurocirugía van a ver varios pacientes probablemente con masas celares. Cuando hablo de masas celares, la presentación de una masa celar, ¿cómo es? Puede darse por la presencia de síntomas neurológicos, o sea, son pacientes con cefalea con signos de alarma, discapacidad visual o diplopia. O podemos encontrar un hallazgo incidental en la resonancia magnética o tomografía computarizada, o sea, como lo que hablábamos en nódulos tiroideos, que muchas veces el nódulo tiroideo no lo palpa el médico o el paciente no percibe ningún síntoma, ¿no? Sino que lo perciben o lo identifican cuando se toman un examen por alguna otra causa, ¿no? O sea, por ejemplo, algún médico, el paciente acude con cefalea, con signos de alarma, le pide la tomografía y sospechan de que existe una masa en hipófisis, piden resonancia de hipófisis con contraste y encuentran la masita ahí, ¿no? Y por último, con anomalías hormonales, ¿no? Entonces, los adenomas hipofisiarios son la causa más común de las masas celares. Cuando hablamos de masas celares, lo más común es que sea benigno. Entonces, los adenomas hipofisiarios lo dividimos de acuerdo al tamaño. Si es menor de 10 milímetros, un microadenoma. Si es mayor de 10 milímetros, un macroadenoma, ¿ya? Si no es un tumor benigno, un adenoma hipofisiario, es una hiperplasia pituitaria, ¿ok? Es una hiperplasia pituitaria. ¿Qué más? Puede ser una tumoración maligna, como por ejemplo primaria o secundaria, ¿no? O sea, puede ser secundaria alguna neoplasia que haya generado metástasis o primaria porque puede haber una lesión en hipófisis. Tenemos las quísticas también, los abscesos pituitarios, la hipófisis linfocítica y las fístulas arteriovenosas que también podrían ser una causa de estas masas celares. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí ya son causas y diagnóstico diferencial cuando encontramos masas celares. Pero lo más común y lo más frecuente son los adenomas hipofisiarios, no se olviden, ¿ok? Porque eso siempre les van a preguntar. Entonces, cuando hablamos de los síntomas neurológicos, ya ustedes más o menos tienen una idea de que son pacientes con cefalea con signos de alarma asociados a alguna otra molestia, como puede ser alteraciones en el campo visual. Pero tenemos de que los adenomas pueden tener el apellido o el nombre completo del adenoma depende del estirpe celular. Por ejemplo, si es un adenoma que produce hiperprolactinemia, sería considerado un adenoma lactotropo.
Si produce exceso de hormona de crecimiento, somatotropo. Si produce exceso de ACTH, corticotropo. Si produce exceso de hormonas gonadales, gonadotropo. Y si produce exceso de TSH y tirotropo. ¿Cuáles serían los síntomas en un paciente que tuviera un adenoma tirotropo? A ver, Danitza, bioquímicamente, ¿cómo lo verías? Sería disminución de la TSH y aumento de la T3 y T4. Ya. ¿Cómo verías bioquímicamente? Ha sido la pregunta, ¿no? ¿Estás segura que el TSH estaría suprimido en un adenoma tirotropo? Porque bien claro dice que el adenoma tirotropo puede presentarse como masas celares no funcionales, pero puede causar hipertiroidismo, dice. Así va a estar aumentado, junto con Correcto. el T3 y T4. ¿Qué va a estar aumentado? ¿Qué va a estar aumentado? La TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la T3 y la T4. Perfecto, Danitza. ¿Ok? Entonces, ¿todos claro o algunos tienen duda con respecto? Porque estaríamos hablando de un hipertiroidismo secundario, ¿verdad? Y en el hipertiroidismo secundario ya hemos visto en clases de hormonas, cuando hicimos la clase de hormonas tiroideas, que la TSH va a estar alta junto con la T4 libre y la T3, ¿correcto? Listo. En el corticotropo lo vamos a hablar después cuando hablemos de la glándula suprarrenal y en el caso del somatotropo es cuando existe exceso de la hormona de crecimiento, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo vemos en las imágenes? Por ejemplo, acá ustedes ven una imagen de resonancia magnética que tiene dos cortes, coronal y sagital, ¿correcto? En estas imágenes demuestran una masa sólida que realza intensamente y de manera homogénea las flechas discontinuas que podemos ver en la cisterna supraceral separada de la glándula pituitaria, que son las flechas gruesas. El quiasma óptico se coloca sobre la masa y la histología final reveló un craneofaringioma papilar, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso nos da una idea de que existen varias causas, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos manifestaciones clínicas que pueden deberse a las alteraciones neurológicas, como por ejemplo, cefalea, que les había mencionado, con signos de alarma, pero también tenemos otras alteraciones que pueden ser alteraciones o defectos visuales. Por ejemplo, visión deteriorada, disminución de la visión en los campos temporales, que puede presentar una hemianopsia bitemporal, que puede deberse a uno o ambos ojos, o pueden verse afectados en grados variables ello. Causado por la extensión supracelular del adenoma, podemos tener visión deteriorada, lo que lleva a la compresión del quiasma óptico, porque ya hemos visto que el quiasma óptico es una estructura adyacente, ¿correcto? Entonces, no se olviden lo que hemos valorado aquí, ¿no? Del quiasma óptico. Cuanto la masa más grande sea, puede haber compromiso del quiasma óptico, ¿ya? Cuanto la masa más grande sea, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos? A ver. Pasamos. Otros síntomas neurológicos que podamos ver, cefalea, ¿no? Presumiblemente causada por la expansión de la silla turca. Y la calidad del dolor de cabeza no es específica. La diplopia, que está inducida por la compresión del nervio oculomotor resultante de la extensión lateral de la masa. Y la apoplejía hipoficiaria, que es la hemorragia repentina en un adenoma que causa un dolor de cabeza insoportable y diplopia. También puede haber rinorrea de líquido cefalorraquídeo, que es causada por la extensión inferior de la masa, una presentación extremadamente infrecuente. Y por último, el síndrome de Parinau, que es la constelación de hallazgos neurooftalmológicos con mayor frecuencia parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, resultante de los pinealomas ectópicos, ¿ok? Y la otra presentación puede ser déficit hormonales, o sea, si yo tengo una masa súper grande que comprime algunas células, puede presentarme déficit hormonales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es que la masa es grande y comprime toda la zona de las células tirotropas, voy a tener un hipotiroidismo secundario. Bioquímicamente, ¿cómo lo veríamos? Voluntario. A ver. Yael, ¿cómo verías un hipotiroidismo secundario bioquímicamente? La TSH disminuida y la T3 y T4 disminuida, doctora. Ajá. T4 libre. ¿Qué síntomas tendría? T4 libre, no te olvides, porque nunca pedimos T4 total, ¿no? Ujú. Tendría los dolores partes de neurológico y también los síntomas de hipotiroidismo que son intolerancia al frío, ¿Qué más? La pregunta ganancia. está orientada a los síntomas de hipotiroidismo. Ya los síntomas neurológicos ya lo vimos.
Ujú. Ganancia de peso fácilmente o fácil ganancia de peso. El cabello es más grueso o pérdida del cabello, cansancio, fatiga. mm, Son pacientes que tienen la piel bastante seca. Ya, ¿qué Mm, más? Estamos redondeando en lo mismo, cansancio, fatiga, casi lo mismo, ¿no? Piel seca. ¿Qué No he más? estudiado todavía. Ya. Tenemos que estudiar entonces los síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Ajá, todavía nos falta. A ver, Marco, ¿algo más que quieras complementar a lo que dice? Los reflejos osteotendinosos disminuidos, también Ah, el paciente va a estar estreñido y no va a tolerar el frío o va a sentir que hace frío cuando normalmente no. ujú, ¿qué más? Mm, Puede estar bradicárdico y la voz gruesa. Ya, ¿qué más? Allá, bueno, su fascia botagada, el rostro hinchado también. Ya, pero hay un montón, ¿no? Hay un Sí. montón de síntomas, ¿ah? Todavía nos falta repasar, ¿ok? Ya tienen que repasar eso, porque para esta clase ya se supondría que tendrían que dominar todo eso, porque así como les preguntaría de ello, podemos preguntar del hipertiroidismo, por ejemplo, de antes, ¿no? Cuando veíamos masas celares que generaban que funcionara demasiado, ¿no? O funcionantes, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer la evaluación de una masa celular, vamos a pedir imágenes y una evaluación hormonal. Entonces, la evaluación hormonal corresponde a todas las hormonas que se producen a nivel hipofisiario, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es lo que ya hemos mencionado anteriormente. La glándula pituitaria reside en la silla turca. Entonces, ya aquí ustedes ven una imagen completa. Tenemos el quiasma óptico delante de la hipófisis y tenemos todos los pares craneales. Entonces, una vez que la hipófisis o la masa celular, perdón, crezca, puede comprimir quiasma óptico y pares craneales. Entonces, eso creo que nos queda claro, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación de la función hormonal, si yo quiero evaluar los adenomas lactotropos, pido prolactina. Si quiero evaluar el adenoma somatotropo, pido IGF-1. Si quiero evaluar un adenoma corticotropo, pido cortisol libre en orina de 24 horas y puedo pedir ACTH. Gonadotropo, LH-FSH. Si tirotropo, entonces voy a pedir hormonas tiroideas y dependiendo de lo que corresponda, si es que pienso que es funcionante o no funcionante, ¿correcto? Listo. Entonces tienen que volver a repasar las hormonas que se producen a nivel hipofisiario, a nivel hipotalámico y repasar los ejes dibujándolos aparte para que no se olviden y sepan qué se produce a nivel hipotalámico, hipofisiario y en glándula periférica. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hablar sobre la glándula suprarrenal. Y cuando hablamos de la glándula suprarrenal, probablemente ya ustedes conocen, porque en anatomía lo habrán visto, en fisiología han visto, que la glándula suprarrenal derecha tiene forma de pirámide, o sea, un sombrero de bruja, y se encuentra encima del polo superior del riñón derecho, entre el hígado y el diafragma. Y en cambio, la glándula suprarrenal izquierda se encuentra entre el riñón y la aorta, cerca de la cola del páncreas y la arteria esplénica, ¿ya? Y la glándula suprarrenal normal en un adulto pesa de 4 a 6 gramos, 30ª parte del tamaño del riñón, y la glándula suprarrenal izquierda es más grande y más plana que la glándula suprarrenal derecha. Al inicio de la pubertad, la glándula tiene su tamaño adulto y solo aumenta ligeramente de peso a lo largo de la vida adulta, con la excepción del estrés, el embarazo o el desarrollo de alguna patología, ¿ya? Entonces, la glándula suprarrenal vamos a tener que tiene partes. Las partes son corteza y médula. Entonces, cuando hablo de la corteza, tiene 3 zonas, que son las que estamos por aquí, podemos ver de manera grande. La corteza tiene una zona glomerular, fascicular y reticular. Lo que tenemos que recordar es que la ACTH actúa sobre ¿qué capa? La fascicular, porque la ACTH va a generar la liberación del cortisol, ¿ok? Sobre la zona fascicular actúa la ACTH para la secreción del cortisol. A nivel de la zona glomerulosa se producen los mineralocorticoides, que tenemos la aldosterona. ¿Para qué sirve la aldosterona? La homeostasis del sodio y el potasio. Y en la zona reticular producimos los andrógenos suprarrenales y en la médula las catecolaminas, que modulan la respuesta simpática del cuerpo al estrés, ¿ok? Listo, entonces volvemos a recordar el eje adrenal, el eje hormonal adrenal. Entonces, ¿qué significa eso? A nivel hipotalámico se produce la CRH. Esta estimula a las células corticotropas que produce la ACTH. Y finalmente esto estimula a las células
¿Quién recuerda? Marco. ¿A qué capa estimula la La CTH? fascicular, doctora. Ajá, muy bien, Marco. A la fascicular, ¿no? Para la liberación del cortisol, ¿ok? Listo. Entonces, eso es lo más importante que recuerden del eje adrenal. Cuando hablábamos de los ejes, y en endocrinología yo les había comentado que es importante conocer la fisiopatología y las hormonas, y de ello y las enfermedades derivan tanto del exceso o el déficit de las hormonas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de glándula suprarrenal tenemos dos enfermedades. Una es el síndrome de Cushing y la otra enfermedad es la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Cuando hablamos del exceso de cortisol, hablamos de síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing es una exposición crónica al exceso de corticoide, que entre los síntomas me va a dar varias alteraciones. ¿Cuál es la primera? La famosa cara de luna llena, ¿no? Que seguro ustedes lo han escuchado, en algún paciente han tenido la oportunidad de verlo, etc. Entonces, ¿por qué se da la cara de luna llena? Porque la piel generalmente se atrofia y el estrato córneo se adelgaza y hay una pérdida de grasa subcutánea en un grado suficiente para que se puedan ver los vasos sanguíneos subcutáneos. Lo que vemos en la imagen, pues, ¿no? ¿Ok? Y tenemos también una joroba de búfalo o almohadilla de grasa dorsocervical, que es común y generalmente coincide con el grado general de la obesidad. ¿Ok? También tenemos en el síndrome de Cushing estos microtraumatismos o equimosis debidos a un traumatismo mínimo, ¿no? Las estrías también son frecuentes en el síndrome de Cushing, pero son estrías como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? Las estrías ocurren con mayor frecuencia en pacientes jóvenes que pueden ser numerosas y son más comunes en abdomen, flancos inferiores, y sin embargo también pueden ocurrir en senos, en caderas, nalgas, hombros y la parte superior de los muslos y la parte superior de los brazos y las axilas, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? A veces en abdomen, en muslos, etcétera. ¿Qué más tenemos? A nivel cardiovascular tienen un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular los pacientes, ¿ya? Y están incluidos los infartos de miocardio, el accidente cerebrovascular y el tromboembolismo. Y tenemos otros problemas cardiovasculares comunes en pacientes con síndrome de Cushing, que incluye la hipertensión y la dislipidemia. ¿Quién me dice causas endocrinológicas de hipertensión? Dentro de todo lo que hemos visto hasta ahora. Marilyn. La obesidad como tal, doctora. ¿Cómo? La obesidad, doctora. La obesidad. Otras causas, otras. Un feocromositoma, doctora. Ah, perfecto, un feocromocitoma. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, hipertiroidismo. Pero te produce hipertensión sistólica, no diastólica. ¿Quién te produce hipertensión diastólica? El hipo. El hipotiroidismo. Perfecto. Otra. Síndrome de Cushing. Ya han dicho feocromocitoma. Cushing. Cushing, muy bien. ¿Qué más? E hiperaldosteronismo. ¿Ok? Hiperaldosteronismo. Listo. Entonces, todo lo que hemos mencionado son causas endocrinológicas de hipertensión, ¿correcto? Y tenemos otros signos de excesos de andrógenos suprarrenales. Los signos de exceso de andrógenos suprarrenales son más comunes en pacientes que han tenido un carcinoma suprarrenal, ¿no? O sea, que la causa del síndrome de Cushing sea un carcinoma suprarrenal. En comparación, los signos de exceso de andrógenos suelen ser más leves en mujeres con síndrome de Cushing dependiente de ACTH y que no ocurren en mujeres con adenomas suprarrenales. Cuando hablamos del exceso de andrógenos, ¿qué puede producir? Hirsutismo leve y limitado a la cara, pero puede generalizarse. También puede haber piel del rostro, grasa y acné en la cara, cuello y hombros. La virilización, que incluye calvicie temporal, voz más grave, hábito corporal masculino, escudo masculino, hipertrofia del clítoris, que ocurre solo en niñas o mujeres. Y también tenemos que los varones prepúberes pueden desarrollar una pubertad prematura, ¿ya?
¿Qué más tenemos en el síndrome de Cushing? Irregularidad para menstruar. Los pacientes tienen irregularidad para menstruar, ¿no? Estas irregularidades menstruales se correlacionan con un aumento del cortisol sérico y una disminución de las concentraciones séricas de estradiol, pero no con las concentraciones séricas de andrógenos, ¿ya? Debido a que los niveles de la hormona luteinizante y la folícula estimulante son bajas, las irregularidades menstruales parecen deberse a la supresión de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina por el exceso de cortisol. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Cushing? Tenemos que sospecharlo primero. Y para sospechar tenemos que reconocer los síntomas que hemos conversado. 2, documentar la presencia del hipercortisolismo. Y 3, determinar su causa. Para pacientes con un bajo índice de sospecha, tenemos que recordar que tenemos pruebas de primera línea. ¿Cuáles son nuestras pruebas de primera línea? Son estas 3. Un cortisol salival antes de medianoche, un cortisol libre en orina de 24 horas y una prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, si ustedes en algún momento de su vida se enfrentan a una sospecha de un paciente con síndrome de Cushing, tendrían que pedir cualquiera de estos 3 exámenes. ¿Qué normalmente pedimos? El cortisol libre en orina de 24 horas porque es más sencillo para el paciente, ¿no? Lo demás es un poquito más engorroso en tomarlos, ¿ya? Pero para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing tenemos que tener 2 pruebas positivas, ¿correcto? 2 pruebas positivas. ¿Estamos? 2 pruebas positivas de estas. Para pacientes con un alto índice de sospecha, como aquellos con características sugestivas de síndrome de Cushing, realizamos 2 o 3 pruebas de primera línea y con al menos 2 mediciones de el cortisol libre en orina de 24 horas o cortisol salival. Una vez que nosotros hayamos hecho el diagnóstico de que el paciente tiene exceso de cortisol, vamos a medir la CTH para confirmar y saber la causa del exceso de cortisol. Entonces, tenemos 3 posibilidades con exceso de cortisol. ¿Cuáles son las 3 posibilidades? Que la CTH te salga suprimida, que te salga alta o muy alta. Entonces, voluntario, si por ejemplo yo tuviera un exceso de cortisol, ¿cómo esperarías encontrar tu ACTH, Leonardo? Leonardo, si tengo un exceso de cortisol, ¿cómo esperarías? Bajo, perfecto. Entonces, ¿dónde es el problema? ¿En la glándula suprarrenal o en la hipófisis? En la hipófisis, ¿no? No, en la glándula suprarrenal, porque tu hipófisis está respondiendo normal. Entonces, recordamos nuevamente el eje. Yo les había comentado que a nivel hipotalámico se produce la CRH, a nivel hipofisiario se produce la ACTH y a nivel de la glándula suprarrenal el cortisol. Entonces, si les estoy mencionando que el cortisol está alto y la ACTH se suprime por retroalimentación, el problema es en la glándula suprarrenal. Entonces, si yo tengo que mi ACTH está baja o casi indetectable, la causa es un tumor suprarrenal, ¿no? O sea, la causa es un problema en la glándula suprarrenal, ¿ok? En cambio, si yo encuentro que mi ACTH está elevada, es una enfermedad de Cushing. Y si está muy alta, es un síndrome de producción ectópica de ACTH. O sea, se produce ACTH en otra zona. ¿Estamos? El tratamiento debe dirigirse siempre que sea posible a la causa primaria del síndrome. Entonces, nuestros objetivos en el tratamiento, ¿qué es? Es revertir las manifestaciones clínicas del exceso de cortisol, erradicar si hubiera algún tumor que amenaza la salud del paciente y evitar la dependencia permanente de medicamentos y evitar la deficiencia hormonal permanente. ¿Ok? Listo. El tratamiento, entonces, si es que es un síndrome de Cushing exógeno, retiro gradual de corticoides. Si es una enfermedad de Cushing, microadenectomía transesfenoidal cuando se identifica un microadenoma claramente circunscrito en la cirugía. Y si es que es un síndrome de ACTH ectópico, excisión quirúrgica del tumor. Y si fueran tumores suprarrenales, adrenalectomía unilateral. Y si es que son micronodulares bilaterales, y la mayoría de pacientes con hiperplasia suprarrenal macronodular es adrenalectomía bilateral, ¿ok? Listo. La insuficiencia suprarrenal. Cuando hablamos de insuficiencia pasamos al otro extremo, ¿no? Ya no hay un exceso de cortisol, sino hay un déficit de cortisol. Antes de comenzar con la definición de lo que es insuficiencia suprarrenal, dudas, chicos, hasta el momento. ¿O todo claro? Doctora, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a lo que explicó del ACTH. Si afecta a la glándula suprarrenal, ¿sería considerado primario? Correcto.
Si el Ok, ok. problema es que el exceso de cortisol es por la glándula suprarrenal, es primario, ¿no? Porque es lo mismo que en tiroides. Cuando hablábamos del eje tiroideo hormonal, les dije que si el problema es en tiroides, es primario. Primario le decimos cuando el problema es en la glándula periférica, ¿no? ¿Resolví tu consulta, Kur, o tienes dudas? No, doctora, sí. Sí, Ya, listo, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, adicional a la de Kur? ¿Ninguna? Todo claro. Ya, sigamos entonces. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces, las insuficiencias suprarrenales se definen como la producción inadecuada de cortisol para satisfacer necesidades fisiológicas, ¿no? La insuficiencia suprarrenal primaria, su otro nombre, enfermedad de Addison, ¿ya? Y se debe a trastornos de la corteza suprarrenal, mientras que la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria se debe a una disfunción de la glándula pituitaria y del hipotálamo respectivamente, ¿no? Si yo digo insuficiencia suprarrenal secundaria, es hipófisis. Y si digo insuficiencia suprarrenal terciaria, es hipotálamo, ¿correcto? Listo, pasamos. ¿Qué síntomas me va a dar la insuficiencia suprarrenal? Me va a dar síntomas del déficit de todas las hormonas que se producen, ¿no? Sobre todo si la insuficiencia suprarrenal es primaria, porque si es primaria, el problema viene a ser en la glándula suprarrenal. Entonces, los síntomas y los signos de esta insuficiencia dependen de la velocidad y el grado de pérdida de la función suprarrenal, ¿no? De si se conserva la producción del mineralocorticoide y si depende del grado del estrés físico del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene demasiado estrés físico, esto le va a generar probablemente que se denoten más los síntomas de la insuficiencia suprarrenal. Por ende, la aparición de la insuficiencia suprarrenal suele ser muy gradual y puede pasar desapercibida hasta que una enfermedad u otro tipo de estrés precipite la crisis suprarrenal, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la crisis suprarrenal? Las características son, el shock es la principal característica, el shock. Pero los pacientes suelen presentar síntomas inespecíficos como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, fatiga, letargo, fiebre, confusión o coma, ¿ya? Dentro de los hallazgos clínicos y de laboratorio que sugieren crisis suprarrenal tenemos deshidratación, hipotensión, shock desproporcionado con la gravedad de la enfermedad actual. Tenemos náuseas, vómitos con antecedentes de pérdida de peso y anorexia, dolor abdominal, el llamado abdomen agudo, ¿ok? Hipoglicemia inexplicable, fiebre inexplicable, hiponatremia, hiperpotasemia, azotermia, hipercalcemia o eosinofilia, hiperpigmentación o vitíligo y otras deficiencias endocrinas autoinmunes como hipotiroidismo o insuficiencia gonadal, ¿ya? Cuando hablamos de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, puede tener síntomas y signos de deficiencia de glucocorticoides, mineralocorticoides. ¿Cuál es el mineralocorticoides, Alexandra? La aldosterona, doctora. Ajá, perfecto. ¿Y cuál es, Nadia, cuáles los andrógenos suprarrenales? Son la androstenidiona, la dehidroepiandrostenidiona y la dehidroepiandrostenidiona sulfato, ¿ya? Todo lo que he mencionado son los andrógenos suprarrenales. Entonces, en una insuficiencia suprarrenal primaria, como el problema es en la glándula suprarrenal, va a haber déficit de todas las hormonas que se producen a nivel de la glándula suprarrenal, pues, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de esta insuficiencia suprarrenal crónica? Porque ustedes van a tener en emergencia pacientes que probablemente lleguen con fatiga permanente, debilidad, cansancio, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, mareos posturales, dolores musculares. Y cuando ustedes los examinan van a ver que ha tenido pérdida de peso, tienen hiperpigmentación, tienen hipotensión, vitíligo. Y las anomalías de los exámenes de laboratorio que le piden van a encontrar hiponatremia, hiperpotasemia. Eso obviamente explicado por el mecanismo de la aldosterona, porque estos pacientes van a tener hipoaldosteronismo, ¿verdad? Si yo tuviera un hiperaldosteronismo, ¿qué alteración bioquímica me daría, Marilyn? Perdón, ¿qué trastorno hidroelectrolítico me daría? Javier, ¿qué trastorno hidroelectrolítico me daría un hiperaldosteronismo? Hipocalemia, doctora. Ya, ¿qué más? ¿Solo eso? Con hipernatremia. Perfecto, entonces sería una causa de hipertensión también el hiperaldosteronismo, ¿no?
Así es. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener lo que han mencionado tus compañeros, cuando hay déficit de aldosterona, hiperpotasemia e hiponatremia, ¿no? También va a haber eosinofilia, anemia, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos de insuficiencia suprarrenal? Es más sencillo que inclusive de síndrome de Cushing. Solo se pide cortisol sérico total AM y una vez que has pedido tu cortisol sérico, si lo encuentras menos igual a 3 microgramos por decilitro, es insuficiencia suprarrenal. Si lo encuentras mayor a 3 y menos de 18 microgramos por decilitros, hacemos una prueba de estimulación con ACTH. Y si lo encuentras mayor o igual a 18, es que tu paciente no tiene insuficiencia suprarrenal y es normal. Pero tenemos que ponerle apellido a la insuficiencia suprarrenal. Entonces, él pasa lo mismo que hemos hablado del eje adrenal y tenemos que recordarlo. Si está elevado mi ACTH, se llama insuficiencia suprarrenal primaria. Y si está bajo inapropiadamente normal, se llama secundaria la insuficiencia suprarrenal. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. Si tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, tengo que reemplazar glucocorticoides y mineralocorticoides al momento del diagnóstico. Y si tengo una insuficiencia suprarrenal central, que puede ser secundaria o terciaria, solamente glucocorticoides al momento del diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es la dosis de corticoides que vamos a dar? De 15 a 25 miligramos diarios divididas en 2 o 3 dosis de hidrocortisona. Pero hidrocortisona no tenemos, pues no en las farmacias. Entonces usamos prednisona 5 miligramos una vez al día. Los mineralocorticoides. En pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, que son los que tienen déficit de mineralocorticoides, evaluamos la deficiencia de los mineralocorticoides tanto clínicamente como mediante la medición de los niveles de aldosterona y renina. Entonces, la dosificación inicial para pacientes con deficiencia confirmada de mineralocorticoides inicia fludrocortisona de 0.05 a 0.1 miligramo al día, ¿ya? Y la selección de una dosis dentro de este rango depende del régimen de reemplazo de glucocorticoides, ya que diferentes agentes tienen actividad mineralocorticoide variable. Con respecto a los andrógenos suprarrenales, ¿reemplazamos o no? Recuerden que las concentraciones séricas de lo que les he mencionado, que es la de hidroepiandrostenidiona, son extremadamente bajas, ya que la corteza suprarrenal es la principal fuente de la DEA y del DEAS. Entonces, sugerimos una prueba de tratamiento con DEA en mujeres con insuficiencia suprarrenal que tienen síntomas significativos como depresión o ansiedad, líbido o energía baja o sensación de bienestar alterada a pesar de la terapia optimizada con glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, de inicio no lo damos, ¿no? Solo damos terapia de mineralocorticoides y glucocorticoides en una insuficiencia suprarrenal primaria. Debemos recordar también que los pacientes que están bajo situaciones de estrés van a requerir más corticoide. Por ende, las dosis de glucocorticoides debe aumentarse durante una enfermedad, una cirugía y otros factores estresantes fisiológicos. ¿Correcto? Listo. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctora, sobre el andrógeno que mencionó último, ¿solo lo damos en, como dijo, en insuficiencia primaria? Eso no es. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia suprarrenal secundaria el problema es la ACTH y les he comentado que la ACTH estimula solo a la zona fascicular, ¿correcto? O sea, es exclusivo para la zona folicular, tiene un estímulo mínimo para las otras capas de la glándula suprarrenal, pero lo más representativo es para la capa fascicular, entonces para el cortisol. Por eso que en una insuficiencia suprarrenal secundaria tu terapia de reemplazo solo es corticoides, en una primaria es corticoides más mineralocorticoides, ¿no? Y de B, y hay algunos casos que utilizan su terapia de andrógenos, pero son casos mínimos, ¿no? Casi no lo usamos con frecuencia. Listo, ¿preguntas adicionales? ¿Ninguna? Todo claro. Listo, chicos. Si no hay preguntas y todo está claro, tienen que volver a repasar todo lo que hemos visto hasta el momento. Todo lo que hemos visto hasta el momento para su examen, ¿no? Para el día del examen. ¿Ok? Listo. Un gusto haberlos conocido. Y bueno, igual, si es que tuvieran alguna duda, me escriben nada más por WhatsApp o me llaman para preguntarme si tuvieran alguna duda a medida que van estudiando, ¿no? ¿Ok? Listo. Gracias, doctora. Cuídense. Chao. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.